23:31, 11:30 de la noche, y en este momento con 5 grados, 2 décimas de temperatura, y seguimos en este análisis de lo que va dejando el Pacto de Mayo, lo que va dejando o lo que puede llegar a dejar. Todavía no lo vimos, van a firmarlo el presidente junto con los gobernadores en la previa del Día de la Independencia, de los actos por el Día de la Independencia. Y vamos a seguir escuchando las voces de protagonistas, en este caso con Mariano Barr, que es abogado constitucionalista, para tratar de meternos un poco en los aspectos que tienen que ver con la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales en este Pacto de Mayo. Sí, vos sabés que la palabra pacto, viste que a los abogados no se les escapa, que las palabras tienen su significado y así lo interpretan. Arrancamos así, dale. ¿Cuán vinculante es el Pacto de Mayo? O sea, porque en la Argentina, me imagino, y por eso vamos a charlar con un especialista, hay pactos preexistentes que tienen rango constitucional, que se llaman pactos también, ¿y esto es similar o es distinto? ¿Qué diferencias hay? ¿Cuán vinculante es? ¿Qué pasa si se pone el gancho, si se puede modificar, si no? ¿A qué te compromete, si es que los compromete? Bueno, así arrancamos. Mariano, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Linda charla por una previa a un feriado. Sí, ¿no? Sí. Me imagino. Bueno, con esa pregunta que arrancaba Facu, ¿qué es este Pacto de Mayo? ¿A qué compromete el Pacto de Mayo? Lo decía bien Facu. Para los abogados, cada palabra tiene un significado específico. Y un pacto es también un significado bastante ordinario, que es un acuerdo de voluntades. Ahora, ¿qué carácter tiene para las provincias firmar un pacto desde el derecho? Uh-huh. La verdad que hoy no tiene ningún efecto jurídico, es decir, lo que se va a firmar hoy no obliga a las provincias, no obliga al gobierno nacional, no genera obligaciones de carácter jurídico para nadie. Uh-huh. Lo que se va a firmar es una manifestación política, simbólica si se quiere, uh-huh, de unas propuestas o de unos puntos donde parecen coincidir el gobierno nacional y muchos gobiernos locales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, y un rumbo que dicen que quieren tomar para la Argentina. Ahora, este pacto no tiene nada que ver con los pactos preexistentes, que también hacía Facu referencia. Antes que nada, o más que nada porque esos pactos preexistentes son preexistentes a la conformación de un Estado nacional. Uh-huh. Es decir, cuando nosotros no teníamos una constitución que organice el funcionamiento de nuestras instituciones. Uh-huh. Entonces, cada provincia tenía un caudillo, básicamente, que sí obligaba a las provincias o a los territorios que representaba, sí los obligaba, porque en definitiva, digamos, ellos eran los depositarios de la soberanía o de la autonomía de esos gobiernos provinciales. Era como una Argentina o como un territorio nacional en guerra civil, parecía, ¿no? Y entonces se firmaron estos tipos de acuerdos, pactos, consensos. Pero esto es muy diferente. Esto es muy diferente. No es tan vinculante, digamos. Más allá de la trascendencia, que nos pongamos de acuerdo en estos 10 puntos. Te diría que no es nada vinculante. O sea, es un mensaje meramente político, simbólico, y más allá de eso no hay nada más. Exactamente, es simbólico, no digo ni que esté ni bien ni que esté mal. Uh-huh. La política es un poco también esta construcción de simbolismos. Lo que no hay que hacer, parafraseando un lingüista, no hay que confundir el símbolo con la cosa. No hay que confundir el símbolo del Pacto de Mayo con el gobierno de Javier Milei, por ejemplo, o con los gobernadores que van a ir a colaborar a la construcción de ese símbolo. Porque en definitiva después cada provincia va a seguir teniendo las instituciones propias y el país va a seguir teniendo sus instituciones y su funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que busquemos alguna forma para que este Pacto de Mayo tenga publicidad, es decir, que obligue de alguna manera. Bueno, la provincia de Santa Fe debería ser un pacto ratificado por la legislatura, por ejemplo. Porque nuestra constitución provincial dice que los convenios multilaterales que se firman con otras provincias, que también cabeza el Poder Ejecutivo, tienen que ser ratificados por la legislatura, por ejemplo. Uh-huh. No sé, tampoco ese sería el caso porque no hay, por ejemplo, no hay contenido acenal, no se comprometen recursos en principio. Lo que sí es cierto
que también decía el doctor Viale, que yo lo estaba escuchando recién, es que de los 10 puntos, básicamente no existe nada que no esté ya consagrado en la Constitución Nacional. Es decir, que no podemos encontrar algo superior, nosotros no podemos encontrar nada superior a la Constitución Nacional. Pero ¿qué pasa? También está escrito o redactado en una forma de expresión, que también es así en la Constitución Nacional, que es un lenguaje abierto, principialista. Mariano, fíjate, se nos está perdiendo un poco la comunicación. Fíjate si me parece que por la señal, a ver. A ver, pruebo saliendo del patio con el frío. Me va a matar. Ahí está. A ver, ahí perfecto. Ahí perfecto. Bueno, no, lo que te decía es que todo lo que está receptado en los 10 puntos del pacto también ya está receptado en la Constitución Nacional. Bien decía el doctor, decía, el primer punto de este pacto de mayo es la propiedad es inviolable. Bueno, el artículo 17 de la Constitución Nacional arranca con la frase la propiedad es inviolable. Y por sobre la Constitución nosotros nunca vamos a tener una norma jurídica que pueda ir en contra. Ajá. Sí, es cierto, en otras materias, por ejemplo, se comprometen a rediscutir la coparticipación federal. Eso te iba a decir, ¿la coparticipación en la Constitución estaba o es una de las deudas pendientes? Con la reforma del 94 se constitucionaliza el procedimiento de sanción de la ley de coparticipación, que es una ley convenio muy difícil de sancionar, y en la disposición transitoria, creo que es la sexta de la Constitución, dice que la nueva ley de coparticipación federal tiene que estar sancionada antes de diciembre de 1996. Claro. Y todavía estamos, no pasó nunca. O sea que es una deuda que tiene la reforma del 94. Es una de las deudas que tiene la reforma del 94, que tampoco se puede llevar adelante tan fácilmente por el propio diseño que le dio la Constitución del 94. Vos pensás que es una ley que tiene que ser aprobada por el Congreso, que además tiene que ser ratificada por las 24 legislaturas de los gobiernos subnacionales, es decir, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si eso no ocurre, si una sola legislatura no está de acuerdo con esa nueva ley, no hay nueva ley de coparticipación. Por eso es tan difícil. Porque ahí también discutimos quién cede recursos. Las provincias no pueden ser, porque en la disposición transitoria también dice que las provincias no pueden recibir menos de lo que ya venían recibiendo. Es decir, Milei está dispuesto a resignar recursos propios del Estado Nacional para coparticiparlo en las provincias. Enhorabuena, digamos, fortaleceríamos el federalismo. El federalismo, pero yo lo escucho a expertos que dice que no hay que mandar más plata y que hay que eliminar la coparticipación y que cada uno viva de lo propio. No parece ser eso, digamos, el espíritu. Pero por eso digo, es algo simbólico, no genera obligaciones jurídicas, pero sí entiendo que va a ser una herramienta de discusión política, digamos. Distinto es lo que pudo haber pasado con un pacto fiscal, por ejemplo. Sí, pero claro, porque los pactos fiscales además después se transforman en leyes del Congreso y además las legislaturas provinciales. Fíjate que lo que hablábamos hoy son las legislaturas provinciales las que adhieren o no adhieren a los pactos fiscales esos. Algo que ocurrió, Mariano, con el gobierno de Macri, aquí en la legislatura cuando gobernaba Miguel Lifchit, la legislatura le dio esa herramienta y firmaron ese consenso pacto fiscal. Sí. Exactamente, y es a raíz no solamente de ese, sino también de otras ratificaciones de otros pactos fiscales, donde por ejemplo tenemos hoy la discusión de los fondos que se le deben a la provincia para la caja de jubilaciones. Bueno, clarísimo. Mirá que teníamos muchas dudas que nos fuiste despejando, Mariano. Muchísimas gracias porque queríamos saber bien, interpretar a ver qué significaban los pactos, cuáles eran los antecedentes que teníamos para hacer comparaciones, para entender también qué sigue a partir de ahora, porque el pacto se va a firmar y a partir del 9 de julio, que además dice pacto de mayo que se firma en julio, cosa rara que solamente creo que se debe entender los argentinos. Y se negoció en junio. Claro. Así que tenemos el trimestre completo. No, y una cosa más que quería decir, porque hubo pactos similares de gran trascendencia política e institucional, como por ejemplo el pacto de la Moncloa en otros países, ¿no? En España. Sí. Ahora, el pacto de la Moncloa era un pacto para la transición democrática, pero tenía cosas muy específicas.
A diferencia de este pacto que habla, por eso yo hablaba que estaba escrito en lenguaje muy amplio. Garantizar la propiedad privada. Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos para garantizar la propiedad? Bueno, la Moncloa decía, vamos a eliminar, nos comprometemos a eliminar del Código Penal el delito de adulterio. Claro, el cómo. Claro. El cómo, que acá no hay mucho, acá no dice nada del cómo, son las intenciones. Por eso yo hablaba que decía que es un pacto de grandes principios que ya están en la Constitución, pero muy poco causalista, digamos. Es que quizás cuando se empieza a hablar del cómo, ahí ya empiezan a aparecer ciertas diferencias entre los que van a firmar. Sí, seguramente. Pero por eso digo, si se intentó recrear algo como la Moncloa, la verdad que hubiese estado muy interesante discutir el cómo, y eso quizá hubiese dado lugar a que todos los gobernadores también puedan participen, digamos. Esto fue más que era un contrato de adhesión. Mariano, bueno, metete adentro de tu casa ahora sí, Sí, seguí escuchándonos y mirándonos, quédate enganchado a la transmisión porque dentro de un ratito vamos a estar en vivo y en directo desde Tucumán. Pero miralo de adentro. Sí. Bueno, te mandamos un beso grande, como siempre, muy gentil, muchas gracias, en serio. Gracias, chau. Abrazo. Mariano Barr, abogado constitucionalista. Hemos repasado un abanico de visiones, lo político, lo ambiental. Nos falta lo económico, pero si quieren ahora nos metemos ya un poquito en punto por punto para ir repasando cuáles son los 10 puntos que incluye el nuevo Pacto de Mayo, podríamos Exactamente, decir. bueno, son 10. El primero tiene que ver con una cuestión que está, es cierto. ¿Por qué se agrega eso? ¿Alguien sabe por qué se agregó la inviolabilidad de la propiedad privada? Como que si estuviera en juego, como que si se podría violar la propiedad privada en la Argentina, algo que constitucionalmente no hay nada más importante que la Constitución, y eso está dentro de la Constitución. Acá aparece el segundo. El segundo dice el equilibrio fiscal innegociable. Claro. Sí. Aparte con muchas veces las palabras que agregan el pacto, que sea absolutamente innegociable. Equilibrio fiscal, que es básicamente poner las cuentas en orden. Que si existen partidas de gasto, existen también partidas financieras que sean sustentables y que en este caso no habla de si gastar mucho, poco o mediano, sino simplemente que haya equilibrio fiscal. No, ¿y de dónde saldría esa plata? Hoy por hoy hay déficit, ¿no? Sí. Sí, bueno, si habría déficit, ¿de dónde tiene que salir esa plata? Exacto. ¿O dónde debería ir la plata en el caso de superávit? O buscar la solución rápida de cortar con ese déficit. El tercero sí es el único que tiene un número que se puede, digamos, comparar de ahí en más como referencia, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Ese Vos es el dijiste tercero. que hacía 20e años que Sí, se había hay que irse hasta el año producido 2004 aproximadamente para ver un escenario similar al una que plantea reducción el de Pacto de Mayo. Claro. Que el gasto público en los 3 niveles del Estado, tanto nacional, provincial o municipal, baje al 25%. Ahora, ¿qué te van a decir? Que tenés dos maneras de hacerlo. Por un lado, achicás el gasto, o por el otro, aumentás el PBI, porque contra lo comparás, la torta, al aumentar la torta, el gasto, si no lo movés, obviamente Claro, porcentualmente queda menor. perdés en términos porcentuales, pero cumplís con no recortar el gasto. Sí es cierto que pierde participación principalmente el Estado. Ese es el tercero, es el único que tiene un número, 25%. El cuarto lo agregó porque se lo pidieron algunos gobernadores de Juntos por el Cambio, incluido Maximiliano Puyaro, que era trabajar sobre el tema educativo, ¿no? De hecho, se llama, el cuarto punto dice, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Hace poquitos días presentó el plan de alfabetización nacional en San Juan, lo hizo, también el presidente Javier Milei, y reuniendo a los ministros de educación de todo el país en esa presentación. En Santa Fe tiene su propio plan de alfabetización, Raíz creo que es el nuestro, Sí, el Raíz, y que va en la misma sintonía, ¿no? Con esto que estaba proponiendo. Y la educación tiene que ser punto principal para construir el futuro. Ese es el cuarto que se agregó, es cierto, y es muy importante. Habrá que ver después qué herramientas se utilizan para encontrar la educación útil, moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Por eso seguimos sin el cómo. Claro. No, el cómo no aparece. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Te la firman todos.
a eso. Te lo firman todo. Claro, el tema ¿dónde es cómo, pongo la de firma? qué manera y cómo termina impactando a las arcas provinciales y a las arcas del Estado Nacional. La sexta es la rediscusión de la coparticipación federal. Recién te contaba Mariano, con la reforma del 94 nos dieron tiempo hasta el 96 para rediscutirlo. Todavía pasan los años y no rediscutimos la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. ¿Qué provincias? ¿Las ricas o las claro. pobres? Porque ahí entra también la discusión, ¿no? De las provincias pobres que hoy no tienen, por ejemplo, esa posibilidad de desarrollo productivo y económico y que necesitan de la ayuda del Estado Nacional, y las provincias ricas que se quejan. Exacto. Y es llamativo también que se ponga en este contexto cuando la Nación le debe a la provincia de Santa Fe la ANSES, en términos de lo que es la Caja de Seguridad Social, 850.000 millones aproximadamente, en números que actualizados a esta fecha. Es llamativo eso. Sí, cuando hablas de Santa Fe, como dice Cata y Agus, que es aportante neto, digamos. Claro. Hay provincias que lamentablemente no están pasando por la misma situación y la coparticipación trata de buscar eso, una distribución mucho más equitativa. Bueno, está dentro del pacto que se va a firmar, es el número 6. Después aparece el 7, que a esto ya charlamos, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. También muy polémico, realmente muy, pero muy polémico, que está desde el origen. Cambiaba el número, pero claro, cambió el número. Porque le agregaron el de educación, me parece, y se modificó. Y también esta cuestión de la explotación de los recursos naturales, atado un poco al RIGI que salió hace algunos días con la ley bases, hizo que varios gobernadores que no son del signo político, como es por ejemplo Yalil de Catamarca, acompañen la ley bases y también se acerquen políticamente al gobierno de Javier Milei. Digamos, es un punto importante que muchos gobernadores de la zona de la cordillera lo ven con buenos ojos por lo que puede llegar a dejar en términos económicos. Después el octavo es una reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal. Algo de la reforma ya estaba en la ley bases. Claro, de reforma laboral que obviamente también tuvo y surgió modificaciones. La reforma laboral que preveía la ley bases, bueno, esto se quiere o se busca avanzar hacia un estadio mayor. Después tenés una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Ahí viene complicada la mano ahí, Eso porque mismo. vos tenés la Va a moratoria. generar controversias esto, ¿eh? Claro, Sí, claro. tenés... Porque vos tenés una situación de empleo muy difícil en la Argentina. Pensar que las personas que se están jubilando ahora tuvieron su actividad laboral, escuchen bien, década del 90, crisis del 2001, los 2000 hasta el 2010, del 2010 hasta el 2020. Ahí tenés los últimos 30 años de aporte de las personas que se están jubilando ahora. Tenés un problema en el mercado de trabajo. Son muy pocos los que tienen y llegan con edad jubilatoria con los 30 años efectivos de aporte. Y aparte, Facu, en esa época no es en la cual se empieza a dar un poco el quiebre entre la formalización y el trabajo, no digamos, trabajo irregular, por decirlo de alguna forma. Informal. La explotación del monotributo, el autónomo, la figura de esta... no solamente eso, sino también muchas modificaciones y reformas al sistema previsional. Sistema, claro. Donde vos tenías un sistema de reparto, después tuviste uno de capitalización y reparto, después volvimos a uno de reparto, bueno, y con las dificultades que tiene el financiamiento. No solamente de la Caja Nacional, que es ANSES, que se lleva gran parte de las recaudaciones de todos los impuestos que recauda Nación, tienen partidas específicas, pero además se trata de reforzar, sino también el hecho que se ve reflejado en la situación en distintas provincias, como por ejemplo la provincia de Santa Fe. Y es un tema que hay que debatirlo, digamos. Claro. En términos de debate, bienvenido sea. Ahora, ¿por dónde puede llegar a ir las modificaciones? Bueno, seguramente eso es lo que el pacto no dice, pero sí plantea una reforma laboral y también, ese es el punto 9, el 8 y el 9, una reforma previsional. Y el último también, por eso dijimos, tiene muchos condimentos económicos. Una apertura de comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Donde eso no depende mucho, digamos, más allá de las leyes y de generar los incentivos, depende más de cómo son tus vínculos con el resto del mundo. Y de qué condiciones generes vos para que vengan nuevas inversiones. Desde el punto de vista productivo, no solamente para nuevas inversiones, sino ganar terreno desde lo comercial. Claro, que en los últimos 7 meses de gestión eso está bastante delicado, podríamos decir también. Y con los bloques comerciales, Claro. Europea, Mercosur. Bueno, hablábamos de Mercosur que no estuvo, claro.
presidente. Esos son los 10 puntos. Una pregunta que nos hacen, y ya vamos a mientras podemos ir ponchando imágenes del acto. En realidad no empezó el acto, pero ya están todos sentados. Hay un fuerte operativo de todas maneras en la llegada del presidente ya al lugar. Nos preguntan, ¿qué pasa con las provincias que no firman el pacto? Nada. Entiendo que por lo que dijo Mariano Bar, no pasa nada porque es simbólico. Simbólico. No pasa nada. De la misma forma que no pasa nada para los que lo firman, no pasa nada para los que no lo firman. Sí. No, es una cuestión política, simbólica, entendible y sin entrar en juicios de valores sobre si es bueno o malo. Es un gesto político válido y un paso más hacia lo que buscaba Milei, digamos, de poder dejar sentado parte de sus ideas. Me parece que el punto 1 es esto de la cuestión de la propiedad privada, que tiene que ver con la libertad y el libre mercado, que muchas veces hace referencia a Javier Milei. Bueno, es algo que ya lo que más concreto se ve dentro de la Constitución. Es una cuestión política, es simbólica, no mucho más que eso, digamos. No va a cambiar en términos legales a partir del día de mañana la República Argentina en absoluto. Bueno, estamos observando la casa justamente de Tucumán. Según anuncian algunos medios nacionales, hubo saludo entre Bullrich y Macri. Habrá que ver cómo fue el cómo también, ¿no? Cómo fue ese saludo. Pero vemos que están todos ya organizados. A regañadientes, Martín. Yo creo que sí. Estamos compartiendo imágenes. Están todos muy bien ubicados. Hay un protocolo importante, evidentemente, con la llegada del presidente, que en minutos estaría hablando ya, Sí. porque estamos en 52, a las 57, claro. Se daría ya la cadena nacional. Hacemos un breve corte y ya venimos, se nos viene la cadena nacional, vamos. Aire de Santa Fe, el multimedio más importante de la provincia de Santa Fe.